Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador. Te saludo a tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express para traerte un video en el cual el señor Rafael Ollarte le demuestra y le deja sentado a los pauteros que andan llorando porque la corte correísta, como la dicen ella, la corte constitucional, le ha negado los proyectos a Lazo. Sin ningún empacho les refriega en la cara que esta es una corte a conveniencia, porque cuando a ellos les gustan los fallos, sí es la mejor corte, pero ahora que no les agrada, andan diciendo de todo, y lastimosamente es una corte la cual a él tampoco tiene su agrado, pero sin embargo hay que respetar lo que se está diciendo, porque el que ha cometido los errores es el banquero presidente. Ahora acompáñanos a ver este video, por favor, déjanos tu like, comparte este contenido y suscríbete al canal. Es un poco extenso, pero pido que lo veas hasta el final. Constitucional ponen a discutir sobre realmente el trabajo, si es que lo está haciendo apegado a la norma constitucional, al control constitucional, y al gobierno le pone una posición difícil. En resumen, vamos 5-1. Corte 5, gobierno 1. Constitucionales, tribunales, salas constitucionales, emiten fallos sobre temas que son públicamente debatibles. Ciertamente la Corte va a recibir loas por parte de uno y ataques por parte de otros, críticas y señalamientos positivos. Eso es normal. Si tú eres miembro de la Corte y no aceptas eso, vea, psiquiatras hay, ¿no? Porque no deberías estar ahí, si es que eso te duele. Ahora, los trabajos de la Corte Constitucional no se miden necesariamente por esos temas de que si te dejaron pasar el juicio político y no te gustó la decisión, o que a otros no nos gustó la decisión, que la Corte se haga la de las chacras con el tema del decreto de muerte cruzada y la Corte te dice que no puede controlarlo, generando un precedente brutal. Porque, ¿qué tal si el día de mañana gana cualquiera? Pues la elección presidencial, porque aquí las elecciones presidenciales la gana cualquiera además, y te hace una muerte cruzada contra Constitución, y tú impugnas el decreto de muerte cruzada. ¿Qué te va a volver a decir la Corte? ¿No puedo controlarlo? Como se lo dijo a Lazo. Vimos el fallo de la Corte cuando la Corte se hizo la tonta de controlar el decreto de muerte cruzada de Lazo, pues. Claro, eso es crear precedente. Nosotros criticamos a la Corte, según veo, según de a quién beneficia o a quién perjudica el fallo y no por el contenido de la decisión. Pues es que respecto de los decretos de urgencia económica, lo que le estaba pidiendo a ciertos sectores de la prensa es que la Corte no controle. Porque, a ver, hay 3 requisitos para dictar un decreto de urgencia económica. Primero, que haya la muerte cruzada. Segundo, que el decreto, frente a la ausencia de legislativo, sea en materia económica. Pero tercero, pues, que sea urgente. Yo aquí he llegado a escuchar una cosa brutal, que como la Constitución no te señala que es urgencia, no debías controlar. Así se interpretará pues la Constitución. ¿Acaso la Constitución tiene glosario de términos? Cartita de la Fiscalía, pues ahí después la retira. Ya. Bueno, no, mejor no hablemos del renunciante presidente a plazos que tenemos y que hace este tipo de cosas. Cuando se presentan los primeros decretos de urgencia económica, claro, había una cuestión que decía es razonable. La ley de la función legislativa no desarrolla el tema de los decretos de urgencia económica. Se limita a repetir el artículo 50 de la ley, repite el 148 de la Constitución, brillante. La ley de garantías no desarrolla el control constitucional de los decretos de urgencia económica. Entonces uno puede decir, bueno, en ese momento teníamos muchas cosas para discutir. Pero si ya te lanzan dos decisiones de la Corte, diciéndote, ojo, cuidado, la urgencia en el decreto no tiene que ver sino, en primer lugar, con que como has disuelto el Parlamento y no tienes órgano legislativo y se presenta una circunstancia urgente que requiere de legislación y que no puede esperar a la reunión del Parlamento que será elegido, en este caso el 20 de agosto, es posible el decreto ley de urgencia económica. Ya te estoy diciendo eso. Es más, yo creo que la Corte fue harto permisiva en el primer decreto ley en materia tributaria, diciendo cosas como, bueno, es que en este tema, como las cosas, se mejora la capacidad del contribuyente, se reactiva la economía, vaya... Y las necesidades de los ciudadanos. Exacto. Entonces, ¿por qué? Ahí va la pregunta. ¿Por qué el decreto 1 sí y por qué el decreto de créditos educativos no? La misma pregunta que nos hacemos, conversamos con Aldrin Gómez, y decía, es que ese es el problema del dictamen 3. El dictamen 3 es muy severo respecto del dictamen 1. En el dictamen 1 sí le permito hacer y en el dictamen 3 tampoco. Bueno, alguien podrá decir, bueno, es que la ley tributaria tiene un carácter de universalidad tan amplia que se refiere a 18 millones de personas y no a 6.000. Uno también podría decir otras cosas respecto de otra cosa que no la dice la Corte. ¿Es necesaria una ley para reestructurar los créditos? ¿Hace falta eso? ¿O es una aprovechada de pánico el señor Lazo? O sea, no bastaría. Tiene los créditos educativos en manos de un banco, basta una regulación de la Junta de Política Monetaria y Financiera para que se reestructuren esos créditos. No hace falta un decreto de ley. Claro. O sea, está en manos del gobierno también. Si es que se trata de la CENESID, que directamente ha otorgado algún crédito, ¿quién tiene que emitir un decreto ejecutivo en esa materia? No es materia de ley. No es materia de ley. Lo puede haber dicho así la Corte. Puede decir, vea, esto materia de ley no es, señor. Ahora, expida usted el decreto. En el tema de urgencia económica, el factor urgencia es importante. Ya te lo dijo la Corte. El tema del cuarto decreto ya es una grosería. Pues ya. O sea, si la Corte no puede coincidir o discrepar con la grosería de quién? Del presidente Lazo. Pues. A ver, si la Corte ya te dice
Esto es urgencia. Que a ti no te guste, bueno, ahí está el precedente, ya lo conoces. O sea, yo entiendo que en los decretos 1 y 2, como no había nada, la Corte tenía que emitir el precedente. Pero si ya tienes el precedente y la vuelves a hacer, eso es culpa tuya también, pues. El acuerdo comercial con Costa Rica, por ejemplo. ¿Cuándo se ha visto que una Corte Constitucional te mande a renegociar parte del acuerdo? A ver, es que eso es lo que dice la ley de garantías, por si acaso. A ver, vamos. Ya. En el tema de los tratados internacionales usted tiene dos esquemas. Tratados que tienen control constitucional y tratados que no tienen control constitucional, que es gravísimo. Ahora, los tratados en materia de comercio, de integración comercial y de libre comercio, son materia de control constitucional preventivo y obligatorio por el 419. Entonces, la Corte, ¿qué tiene que hacer? Controlar el contenido del instrumento. Si la Corte encuentra que una disposición del tratado es contraria a la Constitución, ¿qué tiene que decir? No le puedo dar dictamen favorable porque aquí hay una norma. O sea, a ver, perdón. Si hay una cuestión que está muy mal en esta decisión, y es que le dice que declara la constitucionalidad, ¿no? Que dice declarar la constitucionalidad del acuerdo, y luego dice, siempre y cuando se proceda a subsanar la inconstitucionalidad. O sea, perdón, no estás diciendo entonces sí, pero no. El resuelve está horrible, un montón, pero respecto de los tratados internacionales sí tienes 30 días para dictaminar, es decir, no es que te puedes guardar el dictamen, entonces tenías que hacerlo, necesariamente tenías que hacerlo. En el tema de los decretos leyes de urgencia económica, no tienes plazo para hacer el control preventivo. Pero ¿qué tal si la Corte se guarda? Entonces también le criticaríamos a la Corte, vea, no se puede publicar el decreto ley porque usted no emite el dictamen. Lleve una ley tributaria, que la Corte dice en el dictamen 1UE que es un tema importantísimo porque devuelve la capacidad contributiva y el desarrollo de la economía y las posibilidades de gasto de los contribuyentes. Pero usted vaya y impugne pues una ley tributaria en la Corte. Se te demoran 5, 6, 7 o 10 años. Hay cautelares ni de broma, eso no existe. Ahora, en el jueguito de las cautelares vamos a ver qué hace la Corte. Ya, pero porque ya tuvimos un caso en que la Corte, presidida por el don Hernán Salgado, emitió una providencia cautelar de suspensión de unos acuerdos ministeriales en el 2019. Le voy a dar la fecha. El 27 de marzo del 2019. Adivina cuándo salió la sentencia. El 7 de junio. 4 años. De 2023. 4 años después. Para eso no dictas una suspensión cautelar. La resolución de ayer. ¿Van a hacer lo mismo con esto? ¿Va a hacer lo mismo, señor? ¿Se va a guardar esto? ¿O va a ser como en el caso que sí le gustaba de las remuneraciones de la propia Corte en que el fallo salió en 3 meses? ¿Yo qué le diría? Yo no tengo por qué aconsejar nada al gobierno. Pero si quiere, porque aquí la impugnación que le hacen es que este tema de la consulta ambiental es materia de ley. Esa es la impugnación fundamental. Bueno, pues, presidente Lazo, ya que a usted le gustan los decretos de leyes de urgencia económica, ¿no será urgente esto? O sea, láncese un decretito de urgencia económica, porque si no, este tema le va a quedar ahí 5, 6 o 10 años con suspensión cautelar. Entonces, láncese, haga el favor de lanzarse el decreto estableciendo estas normas de consulta previa en un decreto ley de urgencia económica que tiene carácter de ley, y con eso ya nos sacamos del tema de que como esto es materia de ley, es inconstitucional expedir acuerdos ministeriales o decretos ejecutivos. Entonces láncesela pues, porque por último va a tener sentencia dentro de 30 días y no dentro de 2 o 4 años en que nos vamos a quedar con esto detenido, señor. Esto sí es urgente. Los cautelares, de que se dé paso a que se demande en cualquier sitio. Eso que da impunidad. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en el país. La norma de la ley de garantía es sumamente clara. ¿Quién demanda? El titular del derecho sometido a debate en el proceso. No Perico de los Palotes a favor de Rafael Ollarte. Si Perico de los Palotes quiere intervenir en el proceso, presenta una amicus curia, pero el que demanda soy yo. Así era la norma. Luego, ¿dónde? En el lugar donde se produce el acto o donde tiene efecto, no donde a mí se me ocurre. La Corte Cervecera comenzó con el show de que usted puede presentar esto en el domicilio o en cualquier otra parte. Luego, la misma Corte Cervecera comenzó a ampliar la legitimación activa que presente cualquiera estas acciones de garantía. ¿Qué hizo la Corte actual? Es que no solamente que no cambió las cosas, sino que las acaba de empeorar, porque nos dice que usted puede presentar en el lugar donde se ocurre el acto de la omisión o donde tiene vínculo familiar, laboral o de cualquier otra naturaleza. Entonces, las acciones que presentó el señor Glass en Manglar Alto, el que presenta el otro en no sé qué lugar. Bueno, entonces, están todas conectadas, todas conectadas. Usted puede presentar, como hizo el Consejo de la Judicatura del señor Murillo, como hizo el Consejo de Participación Ciudadana, ya se me olvidó que lo presidía, presentando, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, 16 acciones. Por comedidos. Eso acaba de conectar la Corte. Dejó empeorando las cosas. Entonces aquí cualquier gallo que te dice, no, yo ya cumplí la pena, entonces voy a pedir cautelares, entonces va y se busca a cualquier juez en cualquier lugar, y se puede buscar 10, a través de gente que dice, yo vivo acá, o yo aquí tengo vínculo familiar, entonces yo presento aquí a la vuelta, buscando, exacto, hasta que me salga el 1 y me suena la campanita. Buscando el juez que te calza, algo libre. Es decir, perdón, hay cosas que uno puede discutir. Los van a cortar. Hay cosas que uno puede discutir, pero eso no es discutible, es un despropósito lo que ha hecho la Corte para que usted busque garantías a la carta en contra de la Constitución. Y créanme que se nota un poquito el hambre en el compañero Pérez, porque recordemos una cosa importantísima. Este medio de comunicación es parte de uno de los ministros del gabinete de Lazo.
Todo ya lo conocemos, señor que es dueño de este medio de comunicación, y sabemos que quieren como sea tratar de justificar su inoperancia. Esta situación queda bien registrada porque el señor Ollarte ni siquiera es correísta, para que los que llegan y recuerden a lo mejor el señor correísta, por eso defiende a la corte. Él tampoco la defiende, sin embargo actúa y obra en derecho. Y es por eso que siempre sus intervenciones son tan buenas, que aunque como lo digo, no es correísta, tiene un punto de vista objetivo en el cual se desmarca. Déjanos tu like, comparte este video y suscríbete a YouTube. Cualquier novedad, seguiremos conectándonos. Chao, chao mis amigos.